estar explicando puntos, mandar, tomar autoridad, hermanos, cuándo, dónde, ¿no? Ya de hecho dice en la congregación, pero hay otros versos más. Por ejemplo, 1 Corintios 14, 23, dice ahí la escritura: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como en este momento, estamos oficialmente reunidos como iglesia. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ahí, en ese lugar, en ese momento. 1 Corintios 14, 26 dice: que hay pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, hágase todo para edificación. Es cuando está la iglesia reunida, cuando no puede tomar ese lugar, usurpar ese lugar, hermanos amados. Dice la Biblia: porque es indecoroso, es aisros. Aisros es la palabra griega, que quiere decir, indecoroso quiere decir que no está bien, que es impropio que una mujer hable en la congregación. Gloria al Señor. Había mujeres, hermanos, que aparte, en esa época, hacían preguntas causando perturbación dentro de la congregación, hermanos. Y la palabra del Señor no es para causar perturbación dentro de la iglesia. Así que el llamado es que los esposos cristianos deben estar bien preparados en la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15, ahí la escritura dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, les pregunte en relación a la razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar enteramente preparados. Ahí abarca las esposas también. Pero el que más preparado debe de estar es el esposo, es el papá. Palabra de Dios. No es mi responsabilidad instruir a su hijo, a su hija. No es responsabilidad de los ministros. Es responsabilidad del papá y de la mamá, pero principalmente del papá. Y hay esposos, hermanos, hay hombres, hay esposos que frustran a sus esposas, pues no cumplen de manera responsable su función de liderazgo que Dios les ha dado. Y por eso pasa a veces eso, ¿no? Cuando una mujer usurpa el lugar del esposo, porque el esposo ha descuidado su lugar, esto, hermanos, automáticamente altera el orden de Dios, el diseño de Dios. Y es una violación a la palabra del Señor y trae consecuencias, hermanos. Y fíjense cómo dice en 1 Corintios 14:36. Aleluya. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? En otras palabras, está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo: ustedes crearon la palabra para hacer con ella lo que ustedes quieran. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Ustedes crearon mi palabra para que hagan con ella lo que ustedes quieran, para mantener el desorden que están llevando ahí en la congregación, permitiendo que esposas tomen el lugar, mujeres tomen el lugar para predicar, para dar enseñanza, para dar explicaciones, para juzgar asuntos, para tomar el mando. Como ustedes no la escribieron, como ustedes no son Dios, obedézcanla.
En otras palabras, obedezcan mi palabra. Así que, papá, ¿te preocupa cómo irá a ser tu hijo o tu hija? Cuando llegue la adolescencia, cuando llegue la juventud, ¿te preocupa? La segunda pregunta es, ¿te has preocupado en hacer algo al respecto? Fíjate lo que dice el Salmo 19, versos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, hace que la persona sea diferente, como el Señor quiere, como la palabra de Dios enseña. El testimonio o la palabra del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuándo tomas tiempo para instruir a tus hijos? Haces con tus hijos esto, haces con tus hijos aquello, haces con tus hijos lo otro, participas con tus hijos en esto otro más. Puede ser que hagas 5, 10, 15, 20 cosas, pero ¿cuánto tiempo tomas para instruir a tus hijos en la palabra de Dios, en transmitirle valores, principios? La que no tiene esposo automáticamente se convierte en su responsabilidad, porque no tiene esposo. Abraham, como padre, hasta le reclamaba, le estaba reclamando tiempo a Dios. Me estoy haciendo viejo, me acerco más al día de mi muerte, menos tiempo voy a tener para dedicarle el tiempo a mi hijo. Fíjense la preocupación que él tenía. No me has dado sentencia, estoy viejo, no voy a tener tiempo para dedicarlo a mi hijo, para inculcarle valores, inculcarle principios. Pero ya en Génesis 15:4, hermanos, el Señor le contesta, vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y fue estas palabras en el trasfondo hebreo equivalen, hermanos, a la respuesta, que era como decirle: tú sí vas a tener un hijo propio y tú sí vas a tener tiempo para dedicárselo a tu hijo. Y el Señor lo cumplió, hermanos. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando llevaba a su hijo para ofrecerlo en sacrificio, hermanos? ¿Cuántos años tenía cuando su padre le dio a su hijo una lección de fe en Dios? Tenía 40 años Isaac. No era un payincito, una bris chiquita así. Un hombre de 40 años. Y su padre le dio una tremenda lección de fe.